Bendiciones, hermanos y amigos que nos acompañan una vez más a esta lección de escuela sabática de tiempo de reunión. Estamos muy contentos y felices de poder continuar con esta lección de este trimestre de la revelación de Jesucristo, del Apocalipsis, los primeros 7 capítulos. Así que eh, esta semana me ha tocado con Daniel y tenemos pues mucha alegría de poder compartir la lección juntos. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, buenas noches, feliz sábado Carlos, feliz sábado y buenas noches a los que nos están escuchando. La verdad que gracias a Dios muy bien y contento de poder estudiar con ustedes la lección nuevamente. Hacía bastante tiempo que no lo hacía, por lo menos en mi memoria, ¿no? Creo que hace como un mes. Y con vos, Carlos, hace bastante también, así que la verdad que contento de introducirnos en una de las iglesias que nos toca para el Ujú. día de hoy, ¿no? Sí, y les recordamos que si no tienen la lección pueden descargarla en la página de tiempo de reunión. Allí está en diferentes formatos para su beneficio, dependiendo de qué es lo que le asiente mejor a usted. Así que siéntase la libertad de hacerlo, de tenerla con usted, porque de verdad que es un estudio muy enriquecedor y yo sé que es de mucha bendición para cada uno de nosotros. Este, Daniel, ¿qué tal si comenzamos, verdad? Porque tenemos mucho por recorrer, así que te pido Así que es. si por favor nos puedes dirigir en oración para dar comienzo al repaso de la lección de esta noche. Sí, pongámonos en posición reverente. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te damos por este día que nos has regalado, por este sábado que ha comenzado. Señor, te imploramos que, de acuerdo a tu promesa, tú estés con nosotros, que tu presencia, que tu Santo Espíritu esté en cada uno de nuestros corazones, tanto de los oyentes, así como de Carlos y mío, Señor, que tú nos guíes y nos ilumines en el entendimiento de tu palabra, que lo que se diga aquí no sean nuestras palabras, sino que sean las tuyas, Señor. Gracias, Señor, te damos por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Buenísimo. Bueno, aquí vamos a compartir la lección Si nos toca y la lección del mensaje de la iglesia en Pérgamo, eh, está muy interesante. Comenzamos con la primera pregunta que dice, ¿cómo se presenta a Cristo a la iglesia? ¿Cómo se presenta a Cristo a la iglesia en Pérgamo? Y se nos dan varios versículos ahí para que leamos. También se nos exhorta a repasar la pregunta 12 de la lección 2 sobre la espada que sale de su boca. Y aquí tenemos, vamos a leer los versículos, algunos de los versículos que nos da la lección, no los ponemos todos, pero ahí están en la pantalla, usted puede buscarlos. De igual forma, si usted tiene la lección, puede con calma eh, leerlos, ¿verdad? Y llegar a sus conclusiones. Nosotros por motivos de tiempo y de que esto es también un repaso, solamente ponemos algunos de ellos. Y nos dice Apocalipsis 2 versículo 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas. Así que Jesús se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y esto no es algo nuevo, esto se había presentado anteriormente en el libro de Apocalipsis. Vamos al capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 16, dice, y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su boca. Así que Jesús, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas, y luego esa espada aguda de 2 filos aparece saliendo de su boca. Esas cosas que él va a decir son esa espada de 2 filos, o sea, está vinculando lo que está pronto a decir con la misma espada de 2 filos, y que esta espada de 2 filos también aparece en Apocalipsis 19:15, eh, y nos dice, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Sí, cuando Cristo viene como vencedor, como conquistador, viene también con esa espada aguda saliendo de su boca, y con ella es que hiere a las naciones.
con la espada aguda de dos filos que sale de su boca. Y Hebreos 4, versículo 12, hablando precisamente de espada de dos filos, identificándola o definiéndola más bien, leemos lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No lo tenemos en pantalla, pero también Efesios 6:17 nos habla que la espada del espíritu es la palabra de Dios. Entonces, vemos cómo esa espada que tiene Cristo, que es de dos filos, eh, está vinculado con la palabra de Dios. Es lo que Cristo habla, son las palabras que Cristo habla, son las palabras con las que Él hiere a las naciones. eh, esa es la espada. Las palabras de Cristo son su espada con la que él hiere a las naciones y nos dicen que penetran hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y hasta las intenciones del corazón. Cuando Cristo habla, lo que él habla penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón, confrontando con lo que está ahí en el corazón, ¿no? No sé qué ves, Daniel. Sí, totalmente. Y es como que iba en esa dirección, ¿no? Cuando nosotros pensamos de espada, en general lo vemos como un instrumento de guerra, ¿no? Pero aquí esto va para hay una palabra de Jesús o una palabra de Dios para la iglesia de Pérgamo y le dice, yo soy el que tengo la espada, ¿no? Esa espada de dos filos. Y lo vemos a la palabra de Dios con esa intención de revelar lo que está oculto a nuestro entendimiento y a nuestro corazón, pero que está internamente nuestro, ¿no? Y que tiene que Ujú. ver con qué, con, con lo que está en nuestro corazón, que es necesario que nosotros sepamos para que se lo entreguemos a Él, para cambiar ese corazón, ¿no? Esa condición nuestra que impide que Él pueda morar plenamente en nuestro corazón. Y Él manda esa palabra, Jesús manda esa palabra ahora. Es interesante porque después en Apocalipsis 19:15 es como que esa palabra viene con otra función y viene para otro grupo de gente, ¿no? Pero aquí viene con un propósito específico de revelar cuál es la condición de la iglesia de Pérgamo, la condición de su pueblo, ¿no? Para que tome conocimiento, para que tome conciencia. Y quizás lo que vaya a decir duela un poco. Yo soy eso, yo hice eso. Pero el Señor ahí quiere curar, ¿no es cierto? Quiere sanar. Buenísimo. Sí, perdón, querías decir algo. No, no, no. Continuamos con la pregunta, ¿no? Sí, seguimos entonces con la pregunta número 2 y fíjense que dice que destaca el Señor sobre la iglesia en Pérgamo. Seguimos con el siguiente versículo. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás y retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas fue mi fiel mártir, el cual fue muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Y esto es un poco de lo que veníamos diciendo. Yo conozco tus obras. Cristo se señala como conocedor de lo que sucedía y de lo que hacía la iglesia de Pérgamo. Eh, no hay nada oculto que esté a los ojos de aquel ante quien tenemos que dar cuenta, ¿no? Continuando con el versículo de Hebreos capítulo 4. Y, y el Señor empieza a destacar algunas cosas respecto de la iglesia de Pérgamo y no solamente conoce las obras, sino que dónde mora, dónde está la silla de Satanás. Y esto aquí nos introduce a la siguiente pregunta, ¿no es cierto? Porque ¿qué es esto de la silla de Satanás y qué es lo que significa y qué es lo que implica, ¿no? ¿Qué significa morar donde está el trono de Satanás? Compare Apocalipsis 2:13 respecto a lo que significa el trono de Dios y el lugar en donde Él está. Jeremías 17:12, también se nos da Ezequiel 43:7 y se nos exhorta a leer las notas del 1 al 3 y nos hace la pregunta: ¿qué diferencia encuentra entre esta situación y la que existía para la iglesia en Esmirna? Si nos concentramos en lo que dice Jeremías 17:12, dice: trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Y Ezequiel 43:7 dice: y me dijo, hijo de hombre,
Este es el lugar de mi trono y el lugar de las plantas de mis pies, en el cual habitaré en medio de los hijos de Israel para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con su fornicación, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Está interesante la conexión que existe entre estos versículos y lo que significa, o sea, donde mora Dios en contraste con lo que se menciona aquí de Pérgamo, que está o que está morando donde está el trono de Satanás. Y cuando lo consideramos, pensamos, ¿por qué ellos no están donde mora Dios? ¿Dónde están ellos? ¿Están en el santuario? Eh, ¿Dónde está esa palabra, dónde moras? Eh, eh, no tendrá una implicación no solamente física, sino también espiritual desde el punto de vista de dónde estás sentado, o sea, en qué condición te encuentras, Ujú. dónde estás parado, como uno lo dice más Más en comúnmente, castellano, sí. coloquialmente. Sí, ¿dónde estás parado? ¿Dónde moras? ¿Cuál es tu estado actual? Y, y se hace mención de que está donde está el trono de Satanás. ¿Por qué no está donde está el trono de Dios? ¿Por qué no está en el santuario? Eh, ¿Acaso no se ha salido de él? ¿Acaso no? Y pensando en Ezequiel, ¿verdad? Y no solamente en los versículos provistos de aquí, sino también en los capítulos 8 9 de Ezequiel, donde encontramos el santuario profanado, lleno de imágenes, de ídolos, donde el liderazgo aparece hasta adorando al sol. Este, eh, me parece o sea, por lo menos mi mente se traslada a todo eso y se está haciendo preguntas o declaraciones que hacen que la iglesia en Pérgamo reflexione en cuanto a su condición en conexión con la idolatría y qué es lo que ha establecido en lugar de Dios en el trono de su vida también. Ujú. Eh, qué es lo que toma, qué es lo que tiene más importancia o prioridad en la vida de esta iglesia, ¿no? Y no sé si quieres comentar algo. Sí, no, totalmente. Evidentemente, digamos, están morando en un lugar complicado, digamos. Están parados en una posición que no es la ideal. Y es como que las notas que se nos dieron ahí amplían un poquito más sobre esto, ¿no? Ujú, vamos a leerla. Dice la nota uno, no completa, porque es bastante larga, pero leemos parte de ella. Dice, antes del primer advenimiento de Cristo, el mundo parecía que desierto se tornaría en la finalización de toda piedad. Era la silla de Satanás. El ser humano estaba en manos del gran apóstata, desamparadamente recibiendo sus mentiras respecto a Dios y Cristo como si fueran verdad. Los ángeles celestiales veían la tierra contaminada por el pecado de sus habitantes y pensaron cuán fácil y mejor sería exterminarla que reformarla. Pero el mismo Hijo de Dios vino para obrar una reforma. Mientras leo esta cita, Daniel y amigos que nos acompañan, pienso porque se menciona aquí, el hombre o la raza humana estando en las manos de Satanás, creyendo sus mentiras acerca de Dios y de Cristo. eh, y, y se presenta que esto es la silla, o sea, morar en la silla de Satanás es estar en sus manos, es creer sus mentiras. Ujú. Y, y es interesante porque me traslada al Edén, me traslada a Adán y a Eva creyendo las mentiras de Satanás. Este, me, me hace pensar que estaban en sus manos y también me hace pensar en la pregunta que Dios le hizo. Adán, ¿dónde estás? O sea, Ujú. eh, que tiene una implicancia no solamente, como mencionamos hace un momento, de lugar, sino también de el estado en el que se encontraba. Ujú. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde estás parado? O sea, ¿estás conmigo? ¿Estás sentado conmigo en mi trono en lugares celestiales o estás en la En la silla de silla de Satanás? Satanás.
Sí. exacto. Entonces, pues como que pienso que ahí hay una conexión interesante. Y vos No sé si quieres fíjate, comentar estas. Ajá, dale. sí, fíjate que el problema son las mentiras respecto a Dios y Cristo, ¿no? Ujú, Eh, Hay mentiras y se cree esas mentiras, ¿no? Y, y el ser humano, ¿no? Desamparado, yendo quizás a lo que decías a lo de Adán y Eva, el hombre se metió solito, digamos. El hombre se escapó de la protección y del cuidado de Dios y entró solito en ese lugar. Y después Cristo viene a rescatarlo, ¿no? ujú, Viene, viene, digamos, viene Adán y Eva y viene el mundo en su encarnación, pero tiene que ver con las mentiras respecto a Dios y Cristo, ¿no? ujú. Eh, y Y la es intención de reformarla, ¿no? El deseo y la obra que Cristo quiere ejecutar o llevar a cabo de reformar al hombre y la tierra. Así es. Y esa reforma viene a través de la revelación, porque después vamos a ver acerca del nombre, ¿no? Y de la obra de Ujú, Cristo. Eh, Tiene que ver con la revelación de Dios en la vida de Cristo, ¿no? Eh, ujú. Ahí eso me llama la atención. está bueno. Leemos la nota 2 y 3. Dice, ¿dónde estaban los hombres de los que se podía depender en tiempos de prueba y peligro? ¿Dónde estaban los hombres temerosos de Dios que podían acudir en apoyo del estandarte cuando el enemigo intentaba tomar ventaja? Algunos que debieran haber estado en su puesto fueron infieles cuando más se necesitó su ayuda. Su conducta mostró que no tenían un interés especial en el avance de la obra y de la causa de Dios. Algunos pensaban que se esperaba demasiado de ellos y en lugar de avanzar con alegría para hacer lo que pudieran, se sentaron cómodamente en la silla de Satanás y se negaron a hacer algo. Aquí está muy interesante esta cita también. Está Parece, sentado en la silla. sí, Ajá, perdón, parece que la silla de Satanás es cómoda, parece, ajá. ¿no? Sí, Para el ser humano. es ancha, ¿no? Es como el Eh, camino ancho, ¿no? sí, 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 sí. Eh, y, y vemos que las mentiras tienden a ser cómodas. Entonces, juntando esta cita con la anterior, porque el sentirse cómodo, el dejar de trabajar Involucrarse, de involucrarse en, ¿verdad? En la predicación, en la ayuda a compartir el evangelio, eh, es como que está vinculado a estar sentado en la silla de Satanás en las mentiras, ¿no? Y eso me hace reflexionarse. ¿No será que cuando estamos cómodos y, y verdad, y un poco perezosos, es solamente el resultado de creer las mentiras? O sea, de que todavía esas mentiras no han sido disipadas, que tal vez el evangelio y la reforma que Cristo vino a traer al mundo y hacer el mundo no ha tenido lugar en nuestra vida, en nuestro corazón. Eh, totalmente. Tú sabes que muchas veces se predica mucho de hay que hacer esto y hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, y se trata de motivar a los hermanos y levantarlos de la comodidad de los asientos o de las bancas en el contexto de la iglesia. Este, y hemos escuchado muchas predicaciones enfatizando esto, pero eh, eso es me parece que es solamente atacar el síntoma y no ir a la raíz del problema. O sea, el que no predica, el que no hace obra misionera, por decirlo así, el que no comparte lo que conoce, es porque parece que no son suficientemente buenas nuevas, no es un evangelio que lo motiva. O sea, no ha Ujú, conocido, comprendido, no ha recibido el conocimiento y la comprensión de ese amor de Cristo que nos constriñe, que nos impulsa, que nos ha de motivar naturalmente. Este, ujú. entonces es como que me parece que todavía hay efecto de esas mentiras de Satanás Que les que hacen que, impide. que les impide levantarse de esa silla de Satanás y Ujú. salir a compartir, eh, digamos, a ser colaboradores con Cristo en esa obra de lo que es la reforma que Cristo vino a hacer a este mundo, ¿no? Es ser participantes de eso, juntamente, colaboradores juntamente
con Cristo. Es, Y dice, no sé si quisiera sí, aportarlo. exactamente. Y es interesante porque está hablando de una hora, un tiempo de peligro, ¿no? Es decir, Ujú, no son tiempos ni fáciles, ni son tiempos exentos de peligro, son tiempos peligrosos. Y hay una acción determinada que el peligro demanda. ujú, Y vemos que el estar sentado impasible en la cómoda silla, el no involucrarse es estar sentado cómodo en la silla de Satanás. Es duro, ¿no? Y ujú, uno lo que pensaba, ¿no? Uno tiene que rogarle a Dios que le corra que le corra el velo, ¿no? Que le muestre la verdad, que le saque las mentiras, que le dé a uno ese entendimiento que lo lleve a decir, no, me involucro y soy parte activa en, en, en ayudar en este tiempo de peligro, ¿no? ujú, Es tremendo. ujú. Y ser sinceros con nosotros mismos, o sea, en nuestra oración con Dios, decirle, mira, me siento así, Ujú. no tengo ganas, me siento que estoy vago, perezoso ahí, tirado cómodamente en la silla de Satanás y no tengo Eh, ganas de levantarme de ahí. Dame, abre mis ojos para ver lo que no estoy viendo, para que entonces me sea natural y espontáneo el querer compartir la verdad. Ujú. Capaz que precisamente ese es el asunto, que no la hemos visto y no es lo suficientemente hermosa a nuestros ojos como para ser digna de compartir, ¿no? Sí, 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 sí. Y es interesante porque el Señor dice, yo te conozco. Sin embargo, a nosotros nos cuesta decirle al No, Señor. Y es como que tenemos que darle nuestra miseria para que Él nos dé su justicia, ¿no? Si no vamos a Él y nos reconocemos como somos, es como que la ujú, transacción no se puede completar, ¿no? De que Él nos dé su justicia. ujú. Y yo creo que obviamente el Señor nos conoce mejor que nosotros mismos y porque en nosotros operan muchas cosas de forma inconsciente o hasta subconsciente. Entonces, es como que utilizamos mecanismos de defensa, excusándonos, echando culpa a otros, Mm, este, muchas cosas que ocurren para no reconocer nuestra verdadera condición, pero el Señor la conoce, y Él sabe que cuál es el problema, cuál es la raíz del problema, Él la ve, y precisamente como se mencionó desde que comenzamos. El Señor quiere dejarnos saber qué es lo que no está bien en nosotros. Él conoce nuestras obras y sabe cuáles son nuestros problemas, sabe cuál es, mm. eh, Nuestra lucha, sí. ¿verdad? Sí, la lucha. Y conectando esto un poco con lo que ya veníamos diciendo y viendo, este, notemos que había una conexión inicial que hicimos en cuanto a la idolatría, ¿no? A los ídolos introducidos dentro del templo, Mm, eh, y la adoración donde mora Satanás, y no en el santuario de Dios, sino en otro santuario. Esto está vinculado a idolatría, ¿no? Entonces, ujú, y más adelante capaz que lo vamos a seguir viendo, pero yo quiero que tengamos en mente que la iglesia de Éfeso pierde el primer amor. Luego está Esmirna, que comienza a sufrir unas persecuciones terribles y es puesta en aprietos, ¿no? Es una ujú, iglesia que es puesta en aprietos. Eh, y aquí vemos ya a una iglesia que está cambiando de Dios, por decirlo así, porque vemos que cree mentiras, y está respecto cómoda. está cómoda en estas mentiras, o sea, cambió un Dios por comodidad, podríamos decir hasta cierto punto, y, y cree mentiras acerca de Dios y de Cristo. Entonces ya no tiene la verdad de Dios y de Cristo en su mente. Cualquier cosa que esté adorando bajo el nombre de Dios y Cristo, son falsos conceptos de ellos. Ujú, Entonces, es interesante ver cómo hay una progresión de perder el primer amor, a ser puesta en aprietos, ahora cambia de Dios y se siente cómodo. Es interesante cómo se da este proceso de progresión y más si nos pusiéramos a hacer el ejercicio de compararlo con la experiencia de la iglesia adventista, por decirlo así, nuestra historia, ¿no? ujú, ujú. Eh,
Leemos la última de estas notas para no seguir extendiéndonos. Dale. Sin duda está interesante. Dice, no os sentéis en la cómoda silla de Satanás y no digáis que nada vale que os esforcéis, porque no podéis dejar de pecar y que no hay poder en vosotros para vencer. No hay poder en vosotros cuando estáis alejados de Cristo, pero tenéis el privilegio de tener a Cristo morando en vuestro corazón por fe. Y Él puede vencer el pecado en vosotros cuando cooperáis con sus esfuerzos. Podéis ser epístolas vivas, conocidas y leídas por todos los hombres. No debéis ser cartas muertas, sino cartas vivas que testifiquen ante el mundo que Jesús puede salvar. Tremendo. Eh, y esto para cerrar un poco la nota anterior, ¿no? Esta comodidad también implica el sentirse a gusto o, o no sentirse incómodo con la condición en la que se encuentra, sino totalmente a gusto, diciendo, pues nada puedo hacer para remediar mi situación, no puedo dejar de pecar, no, en mí no hay fuerza para vencer, y si bien se menciona que es cierto que no hay poder en nosotros, por nosotros mismos para vencer, queda claro y expuesto aquí que la razón por la que no vencemos y porque no podemos vencer el pecado y estamos sin hacer nada es porque Cristo está alejado de nosotros, porque nosotros lo hemos alejado. Dice que cuando estáis alejados de Cristo, cuando nosotros nos hemos alejado de Cristo, entonces estamos desprovistos de poder para vencer y por lo tanto el no hacer nada eh, también está vinculado a estar alejado de Cristo. No hacemos nada porque estamos alejados de Cristo. Entonces, ¿cuál es el remedio? ¿Hacer algo para probar que estamos cerca de Cristo? No, el remedio es Tener acercarnos a a Cristo. Cristo, tener a Cristo, dejarlo que more en nuestro corazón, dejarlo entrar. Ese es el remedio, ¿no? Y Él va a vencer el pecado en nosotros y vamos a hacer epístolas vivas, conocidas, leídas por todos los hombres, y vamos a hacer cartas vivas testificando que sin duda alguna Jesús puede salvar. Y vemos que la salvación está vinculada precisamente a la victoria sobre el pecado. Ujú. Y es interesante porque, y acá es nuevamente, puede llegar a parecer dura, ¿no? Porque habla también un poco de la condición de nuestra generación. Eh, ¿Qué es estar en la cómoda silla de Satanás? Es creer que el hombre no puede vencer con la ayuda Está de bueno. Cristo en este momento, sino que es después. No sé si ustedes han escuchado, como que la perfección es Ujú. después. Y acá nos está diciendo, si tenés a Cristo, puedes vencer con Cristo. Cristo vence en ti. Y estar en la cómoda silla de Satanás es tomar esa postura, ¿no? Y esto después vamos a ver, se relaciona un poco con la doctrina de los nicolaitas, ¿no? Ellos toleraban que entre ellos eh, eh, existiera un grupo de los nicolaitas, ¿no? Ya vamos a Ujú. llegar a eso, pero está Sí, relacionado con esta cita, ¿no? sí, sí, totalmente, Daniel, totalmente. Y es bien pertinente para nuestros días donde hay tanto debate en cuanto a lo que mencionaste. ¿El pueblo de Dios tendrá la victoria sobre el pecado antes de la venida de Cristo o es después de la venida de Cristo donde se vence el pecado? Y aquí aquí nos está diciendo claramente que la victoria sobre el pecado es ahora, Así es. ahora, que cuando peco y cuando soy derrotado por el pecado es porque dejé a Cristo fuera, porque me alejé de él. Ujú, Cristo en mí no peca. Por eso dice en Primera de Juan que el que está en Cristo no peca. ujú. Eh, así Y que aquel en quien la simiente de Dios permanece no puede pecar, no peca y no puede pecar, digamos. ujú, exactamente porque Cristo le guarda del mal, ¿no? Ujú. Eh, y claro está, hay muchos otros versículos que hablan de esto, como Judas 24 y 25, que Dios es poderoso para guardarnos sin caída, para Así guardarnos es. de caer. Así que eh, claramente el experimentar derrota en nuestra vida nos debería apuntar a que hay un problema que estamos dejando a Cristo fuera, Sí, y nos que nos estamos falta más de alejando de Él Cristo. y que Ujú. necesitamos más a Cristo, exactamente. Vamos a Así es. continuar con la siguiente pregunta. Sí, pasamos a la siguiente pregunta. La 4 dice, ¿cuál es el nombre que la iglesia en Pérgamo ha retenido? Compare Apocalipsis 2.13 con
Apocalipsis 14:1, Juan 17:6 al 8 y 26, Éxodo 3:13 al 15, 34, 5 al 7. Analiza en contraposición lo que significa blasfemar el nombre en Romanos 2:17, 24. Y aquí nosotros, cuando vamos al versículo al cual estamos haciendo referencia, yo conozco tus obras y donde moras, donde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre, ¿no? Nosotros vemos Ujú, que retiene, la iglesia de Pérgamo retiene el nombre al cual Cristo hace referencia, y quizás lo primero que podemos hacer es eh, Apocalipsis 14:1, no sé si ustedes recuerdan, presenta a los 144.000 que están parados en el monte Sión con el Cordero y tienen el nombre del Padre y del Hijo en sus frentes, ¿no? Eh, ellos tienen en su frente el nombre, ellos tienen en su frente el nombre. Eh, Después tenemos Juan 17:6 al 8 y el 26, ahí lo leemos. Esto es en la oración que Cristo le hace al Padre, y Cristo dice al Padre, ¿no? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado son de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, y en verdad han conocido que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos, ¿no? Y en este sentido es importante recordar Éxodo 34, 5 al 6, que dice: Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Y quizás antes de entrar en el versículo de Juan, entremos en el de Éxodo. No sé si ustedes recordarán que Moisés le pide, ¿no? Le pide: muéstrame tu gloria. Y Y lo que dice la respuesta es de Dios es doble, ¿no? En primer lugar habla de aspectos espirituales y después habla de aspectos físicos. De la parte espiritual dice: yo proclamaré todo, yo daré a conocer todo mi bien, proclamaré mi nombre y tendré misericordia del que tendré misericordia. Ese es el aspecto espiritual. Y después habla del aspecto físico de la gloria de Dios, que dice: no verá hombre mi rostro, no verá hombre mi rostro, ¿no? Sin perecer. Y dentro de esa manifestación de la gloria de Dios tenemos que un aspecto es la proclamación del nombre de Dios. Y en Éxodo 34, ahí enseguida, Jehová desciende y le muestra la gloria a Moisés. Lo interesante es que ¿cómo lo hace? Lo hace proclamando el nombre. Y el nombre ahí proclama, ¿no es cierto? Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad y verdad. Está haciendo una descripción de cómo es Dios, una descripción de su carácter. Y nosotros tenemos después la vida de Jesús aquí en la tierra, en la oración. Él nos dice: yo he manifestado mi nombre, se los he dado a conocer. Todo lo que de Cristo se revela en esta vida, en la vida terrenal que él tuvo, es la proclamación del nombre de Jehová. Y esto es interesante, ¿no es cierto? Porque esto nos conecta con la experiencia de Moisés y nos dice que cada uno de los aspectos en los cuales eh, se, se amplía y se da a conocer el carácter de Dios, en esa lista que se da en Éxodo 34, está ejemplificada y vivida en la vida de Cristo. ¿Y cuál es el propósito, no? ¿Cuál es el propósito con el cual se da a conocer o es proclamado el nombre? Es interesante porque dice al final de la oración de Jesús, ¿no? Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Pensemos, el nombre es el carácter, es la forma de ser, es el estilo de vida, es la forma de ser de Dios manifestado en Cristo. Y eso es lo que Jesús le dio a conocer a sus discípulos y nos da a conocer a nosotros en el Evangelio. Y Jesús dice: yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer. ¿Para qué? Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hay dos propósitos. El primero es para que nosotros recibamos el amor del Padre, ese amor que Cristo tiene. ¿Y cuál es el amor que Cristo tiene del Padre sino el de un Hijo de Dios? Así es como nosotros somos introducidos en la familia de Dios, ¿no? Jesús vino a darnos a conocer al Padre, vino a darnos a conocer el carácter del Padre, que es el carácter de un Padre amante, y que nos tiene y nos considera como a sus propios hijos, así como considera a su Hijo.
Y el segundo propósito por el cual es revelado el Padre es para que Cristo more en nosotros por medio de su Espíritu. Nosotros conociéndolo a Cristo, conocemos al Padre, y conociendo al Padre por Cristo, queremos recibir, ¿no? Queremos recibir esa adopción de hijos. Entonces recibimos el Espíritu de Cristo, el cual clama Abba Padre en nuestros Abba, Padre. corazones, ¿no? Ujú, Y ese es el nombre, el carácter que la iglesia de Pérgamo había retenido. Y en ese sentido es interesante, ¿no? Porque dice, y lo daré a conocer aún. Y Cristo un poquito después se enfrenta o es confrontado con la persecución, ¿no? Es entregado por Judas y empieza el juicio, es acusado, es golpeado y viene el camino de la cruz, ¿no? El camino al Gólgota y es crucificado. Y ahí también revela el carácter del Padre, en cómo actúa cuando es perseguido, cuando es acusado, cuando es golpeado. Ahí también revela el Padre. Y es interesante porque hay la iglesia en el desierto sufre persecución, ¿no? Y cómo reacciona, cómo reacciona. Y aquí ujú, vemos también una revelación, ¿no es cierto?, del nombre, del carácter de Cristo en su pueblo. ujú. No sé si Está, quieres mencionar algo más respecto está de esto, bueno. ¿no? Solamente quería mencionar la contraposición que se hace sobre retener el nombre y blasfemar el nombre. Eh, Retener el nombre en base a lo que hemos leído en estos versículos implica retener el carácter de Dios, ¿no? Retener no solamente un conocimiento, sino tenerlo, comportarse de cierta Vivirlo. forma, ¿no? Vivirlo, ¿no? Que se manifiesta, tenerlo guardado y que esto se manifieste de cierta forma. Este, entonces vemos que aquí está en contraposición el blasfemar el nombre con retenerlo, ¿no? Según lo que se menciona en Apocalipsis 2:17 al 24, no lo vamos a leer, pero se habla también de los que tienen el nombre de judíos, pero viven igual o peor que los gentiles a quienes tanto acusan, ¿no? Y esto pues hace Ujú. referencia un poco a Apocalipsis cuando habla de los que dicen ser judíos y no lo son, Lo o los son. que dicen, y nosotros podríamos decir los que dicen ser cristianos y no lo Mm. son, que se ponen digamos, el El sticker manto. o la etiqueta de cristiano y llevan exteriormente y de forma nominal el nombre de cristiano, pero, pero sus acciones, sus vidas tiran en tierra el nombre de Cristo y el carácter de Dios. Y cuántos no hemos pecado de eso, ¿no? O sea, me pienso en mí Ujú. y cuántas veces yo no he pretendido ser cristiano o digo ser cristiano y he actuado de una forma totalmente contraria a Cristo. Sí, totalmente, ¿no? Y, y dentro de eso, el versículo de Romanos, ¿no? Lo conecta con el blasfemar, con el romper los mandamientos de Dios, con lo cual tenemos que el nombre está manifestado y reflejado en los mandamientos de Dios, ¿no? En los 10 mandamientos. Eh, veamos las notas. La primera dice, pero santificar el nombre del Señor significa mucho más que esto. Podemos manifestar como los judíos contemporáneos de Cristo la mayor reverencia externa hacia Dios y no obstante profanar su nombre continuamente. El nombre de Jehová es fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Se dijo de la iglesia de Cristo, se la llamará Jehová justicia nuestra. Este nombre se da a todo discípulo de Cristo. Es la herencia del Hijo de Dios. La familia se conoce por el nombre del Padre. El profeta Jeremías en tiempo de tribulación y gran dolor oró. Sobre nosotros es invocado tu nombre, no nos desampares. Y sigue diciendo, en todo acto de la vida debemos manifestar el nombre de Dios. Esta petición exige que poseamos su carácter. No podemos santificar su nombre ni representarlo ante el mundo, a menos que en nuestra vida y carácter representemos la vida y el carácter de Dios. Esto podrá hacerse únicamente cuando aceptemos la gracia y la justicia de Cristo. Fíjate que
que nos dice que santificar o llevar el nombre es mucho más que una profesión. Nosotros podemos profesar tener una gran reverencia por el nombre y ser celosos guardianes del nombre, ¿no? Sin embargo, hay algo mucho más, ¿no? Y es interesante porque ella lo conecta ahí con el versículo que leímos recién de Éxodo 34. El nombre es la gloria y es el carácter de Dios, ¿no? Y que nosotros cuando venimos a tener a Cristo, recibimos como herencia el nombre del Padre, ¿no? Jehová, justicia nuestra. Pero para que esto sea verdad, lo del nombre, tenemos que realmente hacer de Jehová que sea nuestra justicia, ¿no? Por eso dice en todo acto de la vida, hemos de tener su carácter, para santificar su nombre, para tener su nombre, y aquí conectamos con los 144.000, para tener su nombre, hemos de tener su carácter, para tener su carácter, hemos de conocerle tal cual como Él es. Para Ujú, conocerle tal cual como Él es, tenemos que habernos salido de la silla de Satanás y haber recibido la verdad respecto de Dios y de Cristo. No hemos de creer más ujú, en las mentiras de Satanás respecto de Dios y de Cristo. Eh, y esto dice, solamente se logra de dos maneras, aceptando la gracia y la justicia de Dios. La gracia es el perdón y es el don del Espíritu, y la justicia de Cristo es la vida de Cristo. Es la vida de Cristo aquí en la tierra, es su forma de ser, es su estilo de vida, es tener los mandamientos de Dios grabados en nuestro corazón. No sé si querés destacar algo más respecto de lo que menciona esta cita. no, vamos a continuar. Buenísimo. Seguimos con la siguiente pregunta entonces. Dice, ¿cuál es la fe de Jesús que no han negado? Y ahí se nos dan varios versículos. Vamos a leer algunos de ellos, si no todos. Dice en 1 Juan 5, 4 al 5, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Así que vemos aquí que, que la fe de Jesús es una fe que vence al mundo, porque la pregunta es esa, ¿cuál es la fe de Jesús que no han negado? Pues es la de Jesús, ¿no? Pero es la de Jesús que hemos hecho nuestra. ¿Cuál es la victoria que vence esta es la victoria que vence el mundo, nuestra fe. Y luego define un poco esa fe, ¿no? Dice que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y la fe de Jesús es una fe que cree que él es hijo de Dios y que Dios es su padre, que cree en esa Mm, palabra. Mi padre me lo dijo, me dijo que yo era su hijo amado en el cual él tiene contentamiento. Y ahí vemos como una característica de la fe de Jesús. Él confiaba en la palabra de su padre y aunque vinieran a decirle, si eres el hijo de Dios, a esto o a aquello o a lo otro, Jesús decidía confiar en lo que su padre le dijo y no tratar de demostrar nada para probar quién era él, sino más bien él le creía a su padre lo que su padre decía de él, que era su hijo amado en quien él se complacía. Romanos 3:22 dice la justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia. Esto sigue amplificando, ¿verdad? Este asunto de la fe de Jesús que no han negado. La fe de Jesús es aquella que se apropia de la justicia de Dios, es aquella que recibe la justicia de Dios, aquella que deja que Dios grabe la ley en su corazón, como bien ujú, mencionaba en el comentario de la pregunta anterior. Así que esta fe de Jesús cree que Dios es su Padre, se conoce como hijo de Dios, graba, recibe la ley de Dios, su justicia en su corazón y esto se vive, ¿verdad? Se manifiesta en una vida en santidad y en justicia. Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo, no, ya no yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que se sigue definiendo la fe del Hijo de Dios, el cual se niega a sí mismo, el cual toma la cruz, el cual decide vivir para la gloria de su Padre y no buscar su propia gloria, el cual ujú. decide amar y entregarse a sí mismo también por los demás. Esta es la fe de Jesús, ¿no? Así que se manifiesta, ¿no? La fe de Jesús.
Ujú, En Juan 5, 19 y 30 dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que él hace, eso hace también el Hijo juntamente. No puedo yo hacer nada de mí mismo, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y vemos que Jesús, que vivió por fe, que es el justo que vive por la fe, vivió nunca haciendo nada de sí mismo. Él dice que no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que él ve al Padre hacer, eso hace él juntamente. Así que es la fe de un hijo que mira a un padre y lo imita, ¿no? Y ujú, ahí me viene a la mente Efesios 5:1, donde dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Un ujú, hijo amado, aquel que se conoce como un hijo amado, siempre va a imitar a su padre. Y Jesús también, la fe de Jesús se manifiesta no teniendo su propio juicio, sino según el oye de su padre, lo que su padre le dice, lo que su padre le revela como correcto, lo que su padre le dice, no, eso es incorrecto, dejándose llevar siempre por la voz de su padre. eh, Eso es la fe de Jesús. Y también no buscar la voluntad, sino la voluntad, o sea, la voluntad propia, sino propio, la sí. de Dios. Y que la voluntad, perdón, la fe de Jesús que, que no se ha negado según, es descrita en la Biblia como también no buscar ni gloria propia, ni voluntad propia, ni tomar prerrogativas de juicio, ni hacer algo independiente de Dios, sino estar siempre conectado a Dios y recibiendo únicamente de Dios aquello que, que se ha de hacer y aquello que es correcto o incorrecto. O sea, Dios le revela a Jesús, ¿verdad? Lo que hay que hacer, y también lo hace el Hijo juntamente con el Padre. En Salmo 31:5 vemos que hay un versículo que nos habla acerca de algo que Cristo habló en la cruz. O sea, Jesús está citando este versículo y dice: en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Este versículo revela la fe de Jesús también, porque aún en la cruz Cristo decidió confiar en su Padre y que su Padre lo redimiría, lo retomaría, lo rescataría. Jesús solamente habló las primeras partes en la cruz, o solamente están registradas esas palabras. Con su último aliento dice que dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, y dice, y entregó el espíritu, exhaló. Pero la segunda parte de ese versículo es: tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad, denotando así que Cristo lo que hizo fue una declaración de fe, de que él confiaba en la palabra de su padre, de que él sabía que algunas versiones lo traducen hasta tú me redimirás, Ujú, de que él confiaba en que su padre cumpliría su palabra, que su padre lo tomaría de vuelta. Tú me vas a rescatar. Yo me aferro a creer que tú cumplirás tu palabra, de que voy a volver a estar contigo, ujú. de que estaré nuevamente a tu lado. Y es lindo esta fe hermosa, ¿no? Y esta es la fe de Jesús que, que se nos dice que no se ha negado. Mm. Es impresionante, ¿no? Y eso teniendo en cuenta las situaciones de prueba y las persecuciones, ¿no es cierto? Y la dura lucha que, que a veces el cristiano de los mártires, ¿no? Han tenido que enfrentar. Es interesante que nos dice que esa fe ellos no han negado. Y pasamos a la siguiente pregunta, la número 6, y dice: ¿a quién se refiere cuando se menciona Antipas, el testigo fiel del Señor? Apocalipsis 2:13, la última parte. Eh, y es interesante porque la palabra Antipas está compuesta por dos palabras, ¿no? La primera es anti, que nosotros la conocemos porque existe, la usamos en el idioma castellano, ¿no? Anti significa estar opuesto, ¿no? O en lugar de. Por ejemplo, el anticristo. El anticristo es alguien que está en el lugar de Cristo, opuesto a Cristo, ¿no? Pero aquí se habla de un antipas, ¿no? Y paz es la palabra primaria para padre, ¿no? O patriarca. Y al respecto tenemos una cita de Alonso Jones, escrita en 1900, en la cual dice que en realidad no está hablando de una persona en particular, sino que está hablando de, de una postura, ¿no? Eh, o de un entendimiento de que se estaba en contra de el Papa, ¿no?
hablamos del Papa hablando del jefe de la Iglesia Católica, ¿no? En representación del sistema religioso imperante de aquella época, en contra o en oposición a todo lo que el papado representaba, ¿no es cierto? No sé si querés comentar algo más respecto de esto, Carlos. No, no, si quieres continuamos. Bien, seguimos la pregunta número 7. 7. Ahí dice, ¿qué se le reprocha a la iglesia en Pérgamo? Y leemos los versículos 14 y 15 del capítulo 2 de Apocalipsis. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Perdón, todo lo anterior que se está diciendo aparenta ser cosas positivas. Ahora es que viene Ujú. el Lo bueno, reproche, ¿no? Lo bueno. Lo bueno, lo anterior era lo bueno aparentemente, ahora es, el reproche, sí. ahora, si los reproches que parecen estar más conectados a lo que nosotros pensaríamos que una espada de dos filos que sale de la boca. Ujú. Y vemos a Cristo siendo cuidadoso, primero empezando por lo bueno para luego, pero Sí. te tengo que dejar saber estas cosas. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tú tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Así que vemos que se les reprocha retener o tener en medio de la iglesia a los que tienen la doctrina de Balaam, y se describe esta doctrina de Balaam enseñando a poner tropiezo a los hijos de Israel en conexión con comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y también se vincula a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, las cuales, o sea, cuya doctrina el Señor aborrece, y es una doctrina que capaz que la vamos a mencionar un poquito más adelante, pero está bastante vinculada a la doctrina de Balaam, porque aunque la historia de Balaam nosotros la vemos como Balaam puso tropiezo a los hijos de Israel para que pecaran, para que perdieran la protección de Dios, y su bendición, y esto por medio de la orgía y la fornicación y todo tipo de desenfreno. eh, Vemos que los nicolaitas profesan eh, ser creyentes, los nicolaitas, siendo un grupo gnóstico, enseñaban que el conocimiento es lo que salvaba, y somos salvos de la ignorancia, eh, y que las obras de la carne no tienen que ver nada con lo que conscientemente aceptamos o creemos. Así que se puede vivir una vida en la carne muy distinta, según ellos, a lo que realmente se comprende o se cree, que con la mente podríamos este, honrar a Dios aparentemente, y con el cuerpo y con la carne pues podríamos comer y practicar cosas que son degradantes, según la palabra de Dios, y Dios nos ha revelado, y que no hay ningún problema con eso. En otras palabras, están diciendo, no tienes que vencer el pecado en la carne, lo que necesitas es aceptar un conocimiento y decir que lo crees, y ya es suficiente. Y esto conecta con lo que estábamos mencionando hace un rato, ¿verdad? Donde hoy en día está este debate muchas veces de que si hay victoria sobre el pecado, y que si realmente eh, hay gracia sobreabundante para vencer el pecado, o si realmente el pecado no debemos preocuparnos por realizar estas obras ni por vivir en el pecado, porque a fin de cuentas lo que importa es lo que yo profese creer. No sé si quieres comentar algo Sí, sobre eso, Daniel. sí, sí, totalmente. Y es como que en cierta medida o uno tiene los ojos puestos en Cristo o uno tiene puestos los ojos en uno mismo, ¿no? ¿Es Cristo lo suficientemente poderoso como para vivir en mi vida y triunfar? Eh, Ujú, si nos alejamos de Cristo y no vemos a Cristo, es imposible. Pero sí. eso no quita la realidad de que Cristo quiera vivir en nuestra vida y hacer realidad el hecho de tener la fe de Jesús, ¿no? Que, Ujú, que vive de acuerdo a toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dentro de esto,
había un punto más. El hecho y la postura esta de los nicolaitas, indudablemente es una negación a tener el nombre, Ujú, porque el nombre es básicamente el carácter, es vivir en la vida el carácter de Cristo, ¿no? Es ujú, recibir la justicia de Cristo. ujú, Y evidentemente los nicolaitas, eh, en su postura, ¿no? De que bastaba con el conocimiento y el entendimiento, y no importaba lo que el mundo material o físico o carnal hiciera, es palmariamente una negación a tener el nombre en la frente, ¿no? Al vivir el ujú. carácter. Sí, me parece que hay un quiebre o una desconexión entre la fe y las obras. Lo que se profesa, ellos ven la fe como lo que se profesa creer o decir, mientras que ven las obras como totalmente desconectadas. Y la palabra de Dios nos dice que la fe viva obra. Obra. L- La fe viva tiene obras, produce una obra, engendra unas obras. Las obras siempre son conforme a la fe que se tiene. Cuando nuestras obras no son buenas es porque nuestra fe no es la de Jesús y por lo Ujú, tanto no se ha de manifestar la justicia de Cristo. Pero cuando nuestra fe es la de Jesús, que recibe la justicia de Dios por la fe y graba los mandamientos de Dios en el corazón, entonces esa es la justicia que se ha de manifestar y se ha de revelar en el cumplimiento o en la vivencia de todos los mandamientos de Dios porque se tienen en primer lugar grabado en el corazón. Entonces, mm, no podemos separar y quebrar lo que es la fe y las obras como paralelas, sino que la fe viene siendo la cabeza, viene siendo la fuente y el canal vienen siendo siempre las obras, y las obras siempre van a testificar de la fe que se tiene o que no se tiene, podríamos así es. decirlo también de esa forma. Entonces, hoy en día puede existir eso mismo, ¿no? Un A quiebre, ver, como decías. un quiebre, una profesión de algo pensando Pero es que un las obras, autoengaño. pero es un autoengaño, exactamente. Es decir, no, yo creo en tal cosa, yo creo en lo otro, yo creo en lo otro. Y Santiago nos diría, los demonios también creen y Ujú, tiemblan. ujú, La fe verdadera, la fe viva, obra, ha de engendrar obras, produce unas obras. Y el afán del ser humano no debe ser tener la fe y también esforzarse por tener las obras, no, es guardar la fe de Jesús, que recibe la justicia de Dios y se manifiesta en esa justicia de Dios, se manifiesta naturalmente en las en obras. obras. Ujú. Ahí pasamos a la siguiente cita. ¿Cuál es la doctrina de Balaam que toleraba la iglesia en Pérgamo? Compara Apocalipsis 2.14 con Números 25, 1, 2 y 31, 16. Dice, y habitó Israel en Sittim, y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y el 31:16 dice, aquí ellas fueron a los hijos de Israel por consejo de Balaam, para causar prevaricación contra Jehová en el asunto de Peor, por lo cual hubo mortandad en la congregación de Jehová. Y ustedes recordarán que, que se quería, ¿no?, que Balaam maldiciera al pueblo de Israel y no pudo pronunciar maldición, y la única forma en la cual el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, podía ser impedido o estorbado a entrar en la Canaán era que cometiera pecado, era de que se apartara, ¿no es cierto?, que se apartara, que se olvidara de Cristo. ¿Y qué es lo que hace, qué es lo que sugiere Balaam? Es introducir en el pueblo a mujeres para que empiecen a tener al principio relaciones amistosas, ¿no? Amistosas, pero que los llevara eventualmente a qué? A compartir fiestas juntos, a compartir comida juntos, a compartir adoración juntos y terminar fornicando y adorando a dioses extraños, ¿no? Esa es la doctrina de Balaam. Y noten ustedes que empieza a primera vista con intenciones amigables, ¿no es cierto? Empieza con intenciones amigables y termina en teniendo dioses falsos. Eh, no sé si querés agregar algún otro comentario respecto de esto, Carlos. Sino que son falsas doctrinas que ya se han ido introduciendo dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y vemos que todo este, vuelve al primer error, que es dejar el primer amor, ¿no? Ujú. Eh, Nada, solamente eso. Eh, Buenísimo. Continuamos.
La pregunta 9 dice, ¿cuál fue el consejo de la iglesia cristiana sobre comer de cosas sacrificadas a los ídolos? Solamente tenemos un versículo por motivos de tiempo, pero el testimonio es el mismo, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos y de sangre y de estrangulado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así que vemos que se acordó que se abstuvieran de los sacrificados a los ídolos, de comer cosas con sangre estrangulado y que se abstuvieran, obviamente, de fornicación. Eh, entonces vemos que todo esto está siendo tirado abajo por la doctrina de Balaam y también de los nicolaitas. Así es. Y pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo estos consejos nos advierten de un problema grave para el pueblo de Dios? Eh, y nos da una serie de versículos que vamos a leer ahora. Dice, por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y sacrificarán a sus dioses y te llamarán, y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán también fornicar a tus hijos en pos de los dioses de ella. Dice, se unieron también a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Y en 1 Corintios 10 dice, es interesante porque está justo después del 6, ¿no? Sin embargo, para Ujú, nosotros, dice, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar, ni forniquemos como alguno de ellos, fornicaron y cayeron en un día 23.000. Perdón, no es 1 Corintios 8, sino el 10, ahí me confundí. ujú. Eh, y es interesante porque hay un llamado a no hacer alianza, ¿no es cierto? Que es un poco lo que, lo que se había mencionado en la pregunta anterior. El llamado al pueblo de Dios es a de que tenga cuidado a no entrar en ciertas actividades que pueden parecer inocentes, sin embargo que terminan forjando una alianza, una amistad eh, con, con los moradores de la tierra que nos termina alejando de Dios, ¿no es cierto? Eh, y pienso un poco, ¿no es cierto? Nosotros en general tenemos la visión del pueblo de Israel en el desierto y cómo sería en aquella época, pero estaría bueno pensarla en nuestros días, ¿no es cierto? Porque Ujú, esto es para nuestros días. ¿Cómo es que esto podría ocurrir, ¿no? ¿Cómo es que ujú. nosotros tendríamos que tener cuidado de forjar alianzas o de estrechar grados de intimidad tan grande en el cual terminamos siendo partícipes de los pecados de ellos? Sí, ¿cuáles son Eh, los límites, no? ¿Cuáles son los límites? ¿cuál- ¿Dónde están las líneas? Exactamente, cuáles son los límites, dónde están las líneas? Y es interesante porque dice el versículo, no os unáis en yugo desigual, ¿no es cierto? Eh, Ujú, esto es como una advertencia para nosotros también, me parece. sí. Eh, y esto nos llama a no tener amistades, me da la sensación. Eh, pero hay límites bien claros en los cuales la amistad puede transformarse en terminar abandonando a Dios, ¿no? A Ujú, veces quizás esta es la cómoda silla, ¿no? El dejar, el dejar, el dejar, el dejar, y uno termina de repente encontrándose con que está haciendo cosas que son específicamente contrarias a la voluntad de Dios. ujú. No sé si querés Sí, comentar algo. sí, no, la alianza, no era alianza, y a la alianza es un pacto, una promesa, es un juramento, Un eh, compromiso. un compromiso que se hace con el mundo, ¿no? Con gente de, ¿verdad? Aquí en este caso de otras naciones que tienen otras prácticas, etcétera, y uno comprometerse a cosas que luego te va a poner en aprietos, ¿no? Ujú. Eh, por ahí estaba corriendo mi mente, pero quería mencionar simplemente una conexión que vi entre el comer sacrificado a los ídolos y fornicar con las hijas de esos moradores de esos pueblos. Es como que está vinculado a fornicar espiritualmente e ir tras los dioses, tras otros dioses. Y se utiliza la palabra fornicando a sus hijas en pos de sus dioses, harán también fornicar a tus hijos en pos de los dioses de ella. Es como que la fornicación física abre puertas para la fornicación con otros dioses. Es como que te lleva a un cambio de Dios, te lleva a dejar a tu Dios por otro Dios. Está interesante eso, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Pasamos, ¿Qué, do- pasamos.
A la A siguiente, la sí. 11. ¿Qué doctrinas siguen presentes en la iglesia? ¿Cómo considera el Señor estas doctrinas? Apocalipsis 2:15, y se nos manda a repasar la doctrina de los nicolaitas. Ya eso lo discutimos, podemos yo creo que brincar a la próxima pregunta. Sí, vamos a la siguiente. ¿Cuál es el riesgo de mantener un vínculo con aquellos que sostienen tales creencias? Apocalipsis 2:16. Arrepiéntete porque si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y me da la sensación de que digamos, el riesgo es de que terminemos con dioses falsos y que en la venida de Cristo nos encontremos a Cristo como estando en oposición a nosotros, ¿no? Ese es el gran riesgo y esa es la apelación que Cristo hace a esta iglesia. Arrepiéntete porque vendré pronto a ti, ¿no? Y Y ahí que a pasamos a la Cristo, siguiente, esto perdón. precisamente esto es lo que estaba mencionando al principio, Daniel, de que Cristo tiene la espada aguda de dos filos, la tiene en Ujú. su boca y él está hablando y está haciendo una amonestación ahora. Y puede ser dolorosa y puede ser confrontativa, pero no va a ser ni más dolorosa ni más confrontativa que cuando su palabra nos juzgue en el día postrero, tal De como postre- Juan capítulo 12 dice que su palabra nos ha de juzgar, que capaz que está aquí más adelante. Ujú. Totalmente. La pregunta 13 dice, ¿a qué espada hace referencia el Señor? También está la pregunta, ¿con qué otra espada podemos confundirla y cuáles son las consecuencias? Eh, El Señor está haciendo, obviamente, alusión a la espada que ya la misma Biblia definió, el mismo Apocalipsis. Lo mencionamos también en Hebreos 4. También mencionamos que Efesios. Efesios capítulo 6 verso 17 la menciona. Eh, pero puede haber una confusión y podemos muchas veces pensar que Jesús tiene una espada y que esta espada es una espada literal. Y este era el problema de los discípulos, ¿no? Que a veces Jesús les hablaba de forma eh, figurada, y ellos lo entendían de forma literal, y a veces cuando hablaba de forma literal ellos lo entendían de forma figurada, y es el problema que tenemos todos, porque nuestra carne no entiende las cosas espirituales, por eso tenemos que dejar que, que lo espiritual defina lo espiritual, que es la palabra Ujú. con la palabra. Y dice en Lucas 22 el versículo 36 y el 38 dice, entonces les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay dos espadas. Y él les dijo, basta. Am, Ellos definitivamente no entendían lo que él quería decir cuando él dice que vendan la bolsa, la alforja y que compren espada, eh, y que venda también su capa y compre una. Este, Así que él está hablando de esa forma y ellos le dicen, Señor, aquí hay dos espadas. Cuando él dice basta, es como que eh, muchas veces podemos entenderlo como que dos espadas son más que suficientes Suficiente, para sí. nos, son suficientes, pero Jesús realmente está diciendo basta de esta conversación. De hecho, en el griego literalmente está diciendo eh, es suficiente, pero no de son suficientes en plural, no está en conexión con las espadas, con que dos espadas son suficientes, sino que él dice es suficiente de forma singular, como basta, es como decir basta ya de este Sí, tipo de este tema. de este tema. Eh, Así que él no está diciendo que las dos espadas es suficiente, él está diciendo que es suficiente ya esta conversación, este tema hasta aquí, por decirlo de esa Ujú. forma, eh, porque la forma correcta sería que dijera son suficientes o, o en forma plural, pero en el griego está en forma de singular, no está haciendo referencia a que las dos espadas eran suficientes, sino que está diciendo que era suficiente ya lo que estaban hablando. Eh, También en Mateo 26, 51 y 52 leemos, y aquí uno de los que estaban con Jesús, sabemos que fue Pedro, extendiendo su mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le cortó su oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Tremendo, ¿verdad?
que son palabras bastante definitivas de Cristo. Cuando, cuando Pedro sacó su espada e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja, cuando utilizó la espada literal, Jesús le dijo que volviera la espada a su lugar y le dice una declaración muy interesante: todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y eso es una declaración absoluta, es una Ujú. declaración, eh, De principio. eh, sí, en un principio, ¿no? El que vive por la espada literal ha de perecer. Y esto define el Este, versículo anterior también, ¿no? El de Lucas. exactamente, que esa no era el tipo de espada que Jesús estaba haciendo alusión. Y entonces Apocalipsis 13:10 dice: el que lleva en cautividad irá en cautividad, y el que espada matare, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. O sea, cuando nosotros vivimos eh, por la espada que sale de la boca de Cristo y no por la espada literal, se nos define como pacientes y santos, ¿verdad? Teniendo la fe de Jesús, que vive de Ujú, toda palabra que sale de la boca de Dios. Este, está en contraposición a llevar en cautividad y a utilizar la espada física para matar. Estos son santos y pacientes, ¿no? ujú. Son santos Así es. pacientes. Así es. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué se le dará al que venciere? Apocalipsis 2:17, que es el maná. ¿A qué se compara este alimento? Porque Dios nos da este alimento como algo escondido. Y hay una nota, ¿no? Dice: que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Juan 6:48 al 50 dice: yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere no muera. Y en Deuteronomio 8:3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre, ¿no? Y es interesante hablando del maná porque, digamos, el único maná que uno encuentra escondido en las escrituras, me parece, ¿no? Quizás hay algún otro, pero no lo tengo presente, es el que estaba dentro del arca, ¿no? Ese no lo podían ver. Y parecería como que Dios nos acerca a su trono, ¿no? A lo más cercano, a donde está el trono de Dios, ¿no? Recordemos que habíamos empezado que estaban en el trono, en la silla de Satanás, nos acerca al trono más cercano, ¿no es cierto? Al trono de Dios, al lugar más cerrado y más oculto, digamos, del santuario, eh, donde uno está delante específicamente de la presencia de Dios y nos da ese maná, ¿no es cierto? Nos da ese alimento. Y ese, digamos, está ese aspecto y después está el aspecto de que el maná es un símbolo de Cristo, ¿no? Jesús es el pan. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Eh, y, y, y el maná descendía del cielo, ¿no? Era el pan que descendía del cielo y Jesús dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Y, y en ese sentido, la experiencia del pueblo de Israel que vivió de tener hambre para después recibir el maná era para que el pueblo de Dios conociera que sin Cristo nada puede hacer, que Cristo es el verdadero alimento, de que hemos de tener a Cristo en nuestro corazón para vivir esa vida, para recibir ese nombre, para tener ese nombre, eh, para dejar de estar en la silla de Satanás y estar ante el trono de Dios. Hemos de ser alimentados, hemos de recibir ese alimento espiritual que es la presencia de Cristo en nuestros corazones, ¿no es cierto? Así que esa es la promesa, ¿no es cierto? Esa es la promesa para la iglesia de Pérgamo, para nosotros. Y ahora en la siguiente pregunta entra acerca de la piedrecita. No sé si querés Ujú. comentar algo respecto del maná. Vamos a la Bien, 15. vamos a la 15. Dice: busca en un diccionario el significado de la palabra piedrecita. ¿Qué relación encuentra entre su significado y el recibir un nombre nuevo? Compare Apocalipsis 2:17, última parte, con Isaías 62, 1 y 2, Génesis 17:5, 32:28, por ahí varias cosas más que dicen esta historia respecto a las características que tendrá el nombre nuevo.
Cuando nosotros buscamos en la Biblia, vamos a notar que cuando se le cambiaba el nombre a una persona, tenía características de una nueva vida, de una experiencia vivida, de transformación. Solamente voy a hablar del ejemplo de Jacob, cuyo nombre significa engañador, y fue cambiado a Israel, que un nombre que puede significar o príncipe de Dios o también el que pelea con Dios. Y se le dice que era vencedor también. Entonces, cuando nosotros buscamos eh, varios ejemplos así, nos damos cuenta que el Señor cambia los nombres. Cambia los nombres basados en una experiencia que se vivió de crecimiento y, y una nueva experiencia de vida. Abraham también experimentó el cambio. Él era Abraham para Abraham. Este, y, y así hay muchas otras instancias en la Biblia donde hay cambios de nombre que implican unas nuevas vivencias y una transformación vivida. Este, y a mí me llama la atención este asunto ¿verdad? No vamos a entrar en lo que dice el diccionario acerca de la piedrecita, ni tampoco vamos a entrar o sea, eso lo exhortamos a que ustedes lo busquen, y también en cuanto a todas las posibilidades del significado este, de judicial dentro de lo que era una piedrecita y lo que era la absolución que se entrega una piedrecita blanca y todo eso lo pueden buscar, los exhortamos a que lo busquen. Leemos Isaías 62, 1 y 2, algo que nos llamó la atención, dice, por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no he de parar, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces los gentiles verán tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Tremendo. O sea, es la propia boca de Dios que nos ha de nombrar. Se nos da un nombre nuevo y Apocalipsis, ahí leímos que se nos da una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Y ese nombre nuevo, Jehová lo nombrará. Tú vas a ser llamado, tú vas a ser convocado ante Dios. Él te va a llamar para que estés con Él. Y ese nombre será confesado delante de Dios y delante de los ángeles. Y está vinculado a la justicia, a tener la justicia. Vemos que este versículo nos dice de forma muy hermosa que el Señor, por amor, no va a detenerse hasta Hasta, completar la obra, hasta completar la obra. Él no cesa hasta completar la obra y su justicia sea vista en su pueblo y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces los gentiles verán tu justicia y todos los reyes tu gloria, que sabes que no es tuya, sabes que siempre reconoces que es de Dios, que es la justicia de Dios que recibiste por medio de Cristo y que es la gloria de Dios que Cristo hizo resplandecer en tu vida. Y tu nombre nuevo, que es conforme a esa experiencia de recibir la justicia y la gloria de Dios. Y Jehová mismo nombrará, mencionará, te convocará, te tendrás asamblea y convocación delante de Dios cuando Él mencione ese nombre. Qué tremendo será, no sé, me viene la imagen tener esa piedrecita y tú entender que ese es tu nombre nuevo y que de repente lo escuches audiblemente y que tú sepas que es que tu padre te está llamando a ti y no a más ujú, nadie, sino a ti y que tiene audiencia directa con tu padre en ese momento. mm. Sí, es tremendo. Y lo que conmueve también es el hecho de que va a estar relacionado con una experiencia Ujú, y que creería que es una experiencia grabada a fuego en la vida. No puedo dejar de pensar en Jacob. No fue una ujú, experiencia irrelevante, es la experiencia y, y digamos ese nombre va a reflejar, va a ser condensadora de toda una experiencia, ¿no? Es muy interesante. Yo creo que de que por eso va a ser emocionante, digamos. ujú. Pasamos a la siguiente pregunta. Habiendo leído la carta a la iglesia en Pérgamo, ¿cómo describirías a la iglesia? ¿A quiénes representa? Es interesante porque tiene aspectos eh, en los cuales se lo destaca y tiene aspectos en los cuales se lo reprueba.
y una de las cosas sobre las cuales se lo reprueba es de como que estaba entrando en amistad con el mundo, ¿no es cierto? Estaba entrando en una posición cómoda, estaba empezando a tolerar de que entre ellos se establecieran conexiones que, que implicaban el sacrificio a los ídolos, que implicaban la adoración a dioses falsos, que implicaban eh, alejarse de Cristo, ¿no? Y sin embargo el llamado es acercarse al trono de Dios, ¿no es cierto? El llamado sigue siendo a recibir a Cristo y a no olvidarse y aferrarse, ¿por qué? Porque el galardón y la promesa es grande. ¿A quienes representa? Representa un periodo bien específico de la historia, pero eh, es fácil apuntar para atrás, ¿no es cierto? Apuntar a otros y también representa en cierto sentido la condición del pueblo de Dios en el día de hoy, ¿no? No podemos dejar de negar eso, Ujú. ¿no? Así que no sé si querés comentar algo más de esta pregunta. Eso mismo me Bien, parece que estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionaste. Vamos a la próxima, que dice, busca en un diccionario el significado del nombre Pérgamo. ¿Qué relación encuentras entre su significado y la descripción de la iglesia? Vemos que el diccionario dice que significa altura, elevación, fortificación. Me parece interesante lo de altura y elevación, estar en un lugar alto, y de hecho Pérgamo está en un lugar alto. eh, y, y me llama la atención eso porque cuando nosotros hablamos de elevación, de altura, pensamos en soberbia, pensamos en orgullo, pensamos en creer que estamos acá arriba, ¿no? Entonces, por encima de los demás y mirar desde arriba hacia abajo a los demás. También la palabra fortificación hace alusión también a lo que este trono, ¿verdad? Cuando se habla de un trono, una silla, en el libro de Daniel específicamente se habla del lugar de su santuario, un lugar fortificado, es la palabra que a veces se utiliza en conexión con todo esto. Y entonces vemos que en Pérgamo hay un problema de una silla, ¿no? Hay un problema de dónde se está morando y de dónde está la silla de Satanás, desde donde rige Satanás, de donde está su bastión militar, por decirlo así, su fortificación del reino de Satanás. Y vemos que históricamente pues hace alusión a un tiempo, no solamente que hubo un cambio de silla, de cuál era la sede del Imperio Romano de Roma a Constantinopla, sino que también hubo esta serie de cambios, introducción de diferentes doctrinas que fueron afectando a la iglesia y que condujeron a la iglesia a estar donde moraba Satanás, en ujú, medio de donde moraba Satanás. Nada, son cositas que me venían a la mente reflexionando un poco sobre esta pregunta. mm. ¿Por qué la descripción que hace Jesús sobre sí mismo es un mensaje que necesita recibir la iglesia en Pérgamo? Y ahí tenemos dice cómo se describe Jesús, ¿no? Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice estas cosas, arrepiéntete porque si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y después tenemos a Juan 12, 47 al 50, que dice, y si alguno oye mis palabras y no cree, yo no le juzgo, porque no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, esta la juzgará en el día final, porque yo no he hablado de mí mismo, sino que el Padre que me envió, el que me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Y evidentemente se nos presenta a Jesús aquí con la espada en la boca, ¿no es cierto? Con la Mm, espada aguda de dos filos. Y es un mensaje de advertencia, un mensaje de llamado al arrepentimiento, en donde con la espada corta y muestra lo que hay realmente en la condición de esa iglesia, y que permaneciendo en esa condición te iba a encontrar con Cristo en la segunda venida en una condición en la cual no quiere estar, en la ujú, cual la espada esa, esas palabras que Cristo le fue dando, iban a condenarlo, iban a condenar a aquellos que no recibieran el llamado al arrepentimiento, ¿no? ujú. Eh, eh, Daniel, no sé si te fijaste,
que muchas veces la gente se imagina a Cristo hablando en este día final. Dice que el día final, las palabras que Cristo ha hablado le juzgarán, Sí, no las sí, que de antes. hablará. Sí, no las que hablará, no es que Él estará hablando en ese momento, sino lo que Él te habló durante toda su vida, Ujú, va a venir a tu mente, saldrá a relucir, serán ujú. recordadas, se te mostrará todo lo que Él te habló y todo lo que tú rechazaste, todo lo que Negaste. Él llamó a la puerta, por ejemplo, todo lo que Él estuvo llamando a la puerta y esa voz y esas palabras fueron rechazadas y fue dejado Cristo fuera. Ujú, ujú. Sí, es tremendo. Y esa, digamos, quizás volviendo a la pregunta, eh, es que la palabra de Cristo viene, declara la condición tal cual es y llama al arrepentimiento, ¿no es cierto? Ujú, ujú, Por eso esa descripción, ¿no? ujú. Y, y bueno, creo que aquí terminamos con el repaso de esta lección. Gracias Carlos. No sé si querés acompañarnos en la oración para terminar. Sí, seguro que sí. Vamos a tener una palabra de oración para terminar. Padre y Dios de amor, te agradecemos el tiempo que hemos pasado con Daniel reflexionando sobre el mensaje a la iglesia en Pérgamo. Ayúdanos a aplicarnos estos mensajes a nosotros Amén. de forma personal, ¿verdad? Y de primera instancia. eh, y que quites de nosotros todo orgullo y todo lo que impide que nosotros reconozcamos, ¿no? Y veamos nuestra verdadera condición. Sabemos que nos quieres Amén. limpiar, que por eso es que nos muestra lo que está mal, porque quieres herirnos con tu palabra para sanarnos, para darnos la medicina, para darnos Mm. la sanidad, para darnos la gracia, para darnos a Cristo. Eh, y pedimos que esto se pueda dar en cada una de nuestras vidas. Acompáñanos y continúa dirigiéndonos en el estudio de tu palabra siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias Carlos, gracias a los que nos han acompañado hasta este momento. La verdad que fue una alegría compartir con ustedes y les deseamos a todos un muy feliz y bendecido sábado. Bendiciones para Hasta la todos. próxima. Dios los Chao, bendiga. gracias.